Gabriel, en este momento en los medios, en la sociedad, hay un debate amplio porque dicen que o son tiempos políticos o son tiempos electorales. ¿Tú cómo concibes este momento? Fíjate que yo coincido en la declaración textual del presidente del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, que señala, si tú lo analizas a fondo, la realidad es que son pues tiempos políticos. Claro. Pero regularmente en Tabasco son tiempos políticos los 365 días de toda una década. Así es, así es. Y hemos estado inmersos en la rebatinga política, en el ir y venir y en la forma de pensar de muchos que aspiran a cargos de elección popular. Coincido en esa parte, que son tiempos políticos, no electorales. Los electorales los marca un calendario, claro, ya sea un calendario estatal, la ley o un calendario federal. Pero son tiempos políticos que se tienen que ir conformando rumbo al proceso electoral. De eso no cabe duda. Tiempos adelantados, claro, políticamente adelantados. ¿Pero a nivel nacional? A nivel nacional, claro, están adelantadísimos. Yo le veo una característica al proceso que probablemente que vamos a vivir en 2012, indudablemente. Le veo una característica en torno a la apertura en comparación con cómo los candidatos de repente decían, y lo vimos, ¿no? O sea, con frases que daban risa, el denme por muerto. Sí. Yo voy de acuerdo a los tiempos que marque mi partido. Y si los sectores me lo proponen. Digo, esas viejas costumbres, esas viejas frases corroídas por el tiempo, por el sistema y corroídas por la misma necesidad de la sociedad. El abuso, ¿no? Por el uso y el abuso. Y la sociedad, o sea, claro, siempre desgarró ese tipo de frases. Ya no te decían nada. Porque no te convencen. Entonces, yo le veo una característica, ¿no? A nivel nacional, hay muchos que han dicho, voy porque voy. No, yo la voy a buscar. Yo quiero ser presidente de México, yo quiero ser candidato a tal o cual cargo. Y en Tabasco también hemos visto mucha apertura. Digo, Adán lo ha manifestado en una entrevista que tuvimos con los legisladores federales, que logramos aglutinar a la mayoría de los legisladores federales. Nos faltó César Burelo por cuestiones de una situación que se le atravesó, pero estuvieron la mayoría de los representantes populares por Tabasco. Ahí mismo Adán Augusto dijo, acabo de tomar posesión, pero en el momento en el que se requiera, voy a buscar ser candidato del PRD al gobierno de Tabasco, ¿no? Y lo vemos ya adelantado también con sus encuestas. Rosalinda. Un cónclave que él dice no es cónclave, es una reunión que encabezan él y Rosalinda López, y de otro lado Gerardo Gaudiano, que ha manifestado también la intención de ser dirigente estatal del PRD. ¿No? Parece que se va a sellar. Está totalmente perfilado. Porque Gerardo, bueno, se ha sonado para muchos cargos, la ha buscado, pero yo creo que sensatamente sí tendría que buscar primero renovar sangre. Y además así es. Hay que recordar partidos, ¿no? la parte de la incursión de Gerardo Gaudiano al PRD se da con esta sangre nueva del Sol Azteca, donde de repente el PRD pierde esa esencia también de ser puro pueblo, a ser también de adinerados. No me refiero a nadie en particular. Bueno, un estilo muy del PRI, ¿no? O del PAN. Yo creo que como nada más que el PAN sí conservó esa hegemonía. Yo creo, ¿no? Más bien del PRI. Abierto, ¿no? Toda la sociedad, más bien del PRI. ¿No? Ya sin fraccionar, ¿no? Y con la característica del Sol Azteca de recoger ese tipo de inquietudes. Claro. Entonces ahí incursión a Gerardo, yo le veo pues la capacidad de poder aglutinar gente nueva al interior del Sol Azteca y con legítimas aspiraciones, porque ahí sí pues, no le hace daño a nadie, porque va sobre su partido. Y los demás candidatos. Mira, otros que están abiertos, digo, por ejemplo, a mí me ha tocado ver a Arturo Núñez. Pues, no sé si le llamen informe o explicación de las actividades que se hacen en el Senado o en la Cámara de Diputados. Es muy usual eso que hacen. Sí, o sea, vengo a decir qué actividades hay en el Senado. Claro. Y de repente pues no los ves ni en el Senado. Entonces, sí hay una también legítima aspiración de don Arturo desde hace mucho tiempo. Acuérdense de aquel proceso interno en el PRI, en donde Manuel Andrade sale
y todos se quedan con un palmo de narices. Le ganó la carrera, ¿no? Porque Arturo sonaba desde tiempos de Neme Castillo. Claro, sí. Que pudiera ser, había una nomenclatura, había nombres ordenados, ¿se acuerdan? Claro. Estaba Salvador Neme, sonaba Manuel Gurría, sonaba Roberto Madrazo, sonaba Humberto Mayans, sonaba Arturo Núñez Jiménez, ¿no? Así es. Entonces ya desde esos tiempos ya estaba más o menos armada la nomenclatura por la hegemonía que había conservado el PRI y que sigue conservando en Tabasco, aunque con una clara, o sea, bueno, ha ganado la gubernatura, pero hay una clara división, hay un bipartidismo muy claro en Tabasco, ¿no? Entre PRI y PRD. Entonces, bueno, Arturo Núñez tiene una legítima aspiración desde hace mucho tiempo y lo que yo veo raro es la parte esta en donde no es abierta su aspiración, como lo ha hecho Marcelo Ebrard, como lo ha hecho, bueno, Santiago Krill Miranda, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, simplemente sí voy a buscar el cargo, ¿no? ¿A nivel local? Pues de los priistas también. Nada más, la cuestión aquí es... Hay dos que se han pronunciado abiertamente. De los priistas ya ves que hay varios, ¿no? Pero los que están dentro del gabinete... No, pues bueno, Humberto Mayans. Que se ha pronunciado públicamente. Humberto Mayans que lo ha dicho y que... Y Gina Trujillo. No, Gina también ha manifestado que en un momento dado... Luis Felipe. Y Luis Felipe Graham no lo ha declarado abiertamente. Pero, virtualmente es un... Fíjate que yo creo que lo de Luis Felipe más bien fue... de su mismo grupo, lo empezaron a impulsar. Claro. Porque yo por ahí, bueno, hasta camisetas y todo esto ya se hablaba que había. Entonces, es del mismo grupo que empiezan a impulsar a Luis Felipe. Pero él como haber levantado la voz o haber tenido esa congruencia de decir, bueno, sí, en un momento dado sí lo voy a buscar. No, ahí se ha mantenido Luis Felipe. Y Jesús Salí, bueno, y te vas con Pancho Herrera, te vas con Gina Trujillo, incluso hasta Evaristo, ¿no? Evaristo Hernández, que también está caminando. Evaristo, fíjate que trae una caminata intensa. Sí. Pero la cuestión es, ya en la caminata, ¿qué traes en la mochila? Así es. Digo, Evaristo tiene ahí cuentas pendientes. Y muy fuerte, por cierto. Por supuesto, bueno, digo, hay un fallo de la Suprema Corte y un exhorto al Congreso a revisar nuevamente su cuenta 2007. A que reponga. Entonces, el movimiento, ¿no? Si caminas, sí, pero ¿qué traes atrás? Claro. O sea, vienes completamente limpio como para tener una aspiración legítima que nos convenza al resto de la ciudadanía. Creo que en ese sentido las piezas se tienen que conformar con limpieza. Gabriel, estamos en el 2011, febrero de 2011. El proceso local empieza hasta marzo del 2012. Sí, 2012. ¿Le garantiza estabilidad al gobernador todo este tiempo? Yo creo, fíjate, de intensa política. Claro. Yo creo que Granier, lo que hizo el 9 de febrero, fue un parteaguas para decir, hey, alguien tiene el control de este barco, hay un capitán. Y la vieja frase priista, hey, no se hagan bolas. Claro. Los que van a buscar en su momento lo harán, ahorita hay chamba, enderezas el rumbo. Sí, no, lo dijo muy claro, el que manda aquí soy yo. Y marcas quién es, el mandatario estatal. Así es. ¿Quién ganó? Con la mayoría del voto, algo un inédito, proceso ¿no? legítimo, además con muchísima popularidad, la de los votos de Andrés Granier Melo, con muchísima popularidad. Entonces yo creo que iniciamos el año, híjole, entre declaraciones y como lo he platicado, por ejemplo, con el mismo secretario de gobierno, entre semanas y meses nos veremos y ahí nos iremos, pero semanas y meses tienen, hay muchísimas en un año. Se endereza el rumbo y entonces yo creo que muchos tienen que empezar a pensar en cuál va a ser su estrategia a utilizar. Lejos de caminar, fíjate. Sí, lejos de caminar. Tienes que ir a la caminata, tienes que ir a empaparte del pueblo. Pero hoy por hoy nos vamos a enfrentar a un proceso electoral totalmente electrónico. Pues que además, en el caso específico de Humberto Mayans Canaval, como ha sucedido a la federal también, tiene un puesto clave en el gobierno del estado. No puede moverse mucho. No. Tiene que tener... tiene una encomienda muy delicada. Tiene una encomienda muy delicada. Incluso hemos hablado del relevo. Así es. Si en un momento dado se mueve Humberto Mayans, ¿quién tendría que entrar al relevo? No. Tendría que reunir un perfil para con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, que es algo delicadísimo, y que no cualquiera reúne ese perfil. No es nada más del ámbito local la decisión de cambiar a Humberto o de dejar el puesto, sino que tiene implicaciones. Tiene que ver implicaciones nacionales, claro, por supuesto. Implicaciones de seguridad nacional. Así es. Y bueno, entonces ahí analizas quién tiene el perfil. O sea, alguien que tiene que tener doctorado en leyes, que tenga que tener un currículum totalmente limpio, que sea intachable, que tenga que se enfrente
directamente a los problemas que se presentan en el marco de la presencia de la delincuencia organizada. O sea, si hay muchas cosas que sopesar, ¿no? Toda esa responsabilidad que tiene Humberto, nada más dijo sí, y esto se movió muchísimo. Yo creo también, mira, yo no sé. Creo Yo no sé si puede hacer una estrategia. Un tsunami político, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando haces algo así? Si es un tsunami, los primeros que salen corriendo son los animales, más rastreros. Claro. Entonces, lo que hace Humberto lo que hace Mayans es simbrar precisamente la tarima política, y entonces de repente dos, tres y de muchos colores dijeron, yo también, ¿no? Es lo que yo veo, un fenómeno, les hizo así en la mesa y empezaron a pulular caritas de descontento, caritas de enojo, otros que quieren y dicen que también pueden. También los simpatizantes se fueron también ya pidiendo, oye Humberto, queremos ya que estés afuera, muchos, ¿no? También se marcaron, ¿no? Se marcaron, que ya dijeron, ahora sí ya, pero después fue, momento, ordenemos la casa tantito, nada más hicimos un anuncio de que va a haber fiesta, y ahí se quedó la cosa. Perfecto.